El libro del Apocalipsis trae una gran simbología. Aparecen unos símbolos, un modo de escribir muy diferente a los demás textos de la Sagrada Escritura. El Apocalipsis trae consigo unos mensajes de esperanza, mensajes en el que nos invita a confiar y a esperar en el gran triunfo de Dios sobre todo mal. Y para el día de hoy, en el capítulo 4, a partir del versículo 1 y 11 del libro del Apocalipsis, podemos apreciar múltiples figuras, simbología, que tiene un significado muy propicio para nuestra fe. Tratemos de leer y acercarnos un poco al texto y poder descubrir el significado de estas figuras y simbologías. Nos dice el texto: vi que un trono estaba erigido en el cielo y uno sentado en el trono. El trono hace referencia a un reinado. ¿Quién se sienta en el trono? El rey, el príncipe, la princesa. La corte, que es dirigida por el gobierno de un rey, podemos apreciar en esto cómo se nos habla en el Apocalipsis de que existe un trono y hay alguien que reina en el trono y alguien que está sentado en el trono. Quien habla, quien dirige, quien gobierna, quien rige. ¿Y ese quién es? Jesús, el gran Cordero de Dios que está sentado en el trono, a la diestra de Dios Padre. Dice luego el texto, el versículo 3. Aquel que estaba sentado en el trono era de aspecto semejante al jaspe y a la cornalina, y un arcoíris alrededor del trono, de aspecto semejante a la esmeralda. Quiere decir que estas piedras preciosas representan la belleza de aquel que está sentado en el trono. ¿Y quién es el que está sentado en el trono? El Cordero de Dios. Aquel que venció, aquel que ha resucitado, aquel que se sentó a la diestra de Dios Padre. Continúa diciendo el texto que vi 24 tronos alrededor del trono y sentado en los tronos a 24 ancianos con vestiduras blancas y coronas de oro sobre sus cabezas. 24 tronos, 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles. El número 24 que trae consigo lo acontecido en el Antiguo Testamento y lo que acontecía en el Nuevo Testamento. Número 12 en la Biblia, recuerde que es llamado vocación. Llamó a las 12 tribus de Israel el Señor, constituyó su pueblo. Llamó a los 12 discípulos más tarde. Es el nuevo comienzo de la iglesia, el nuevo pueblo de Jerusalén, la Jerusalén celestial. De modo que estos 24 ancianos son propiamente aquellos que ya han vencido, aquellos que gozan de la gloria de Dios y a su vez reinan junto a aquel que está sentado en el trono, porque hablamos de 24 tronos y en los tronos están sentados 24 ancianos. Para haber llegado hasta allá, tuvieron que batallar, tuvieron que luchar, tuvieron que avanzar, tuvieron que negarse a sí mismos, dar la vida, hacer todo por el Señor, negarse a sí mismo. Ahora son coronados con la corona de oro. Y dice que llevaban vestiduras blancas, es decir, son aquellos que limpiaron, que son aquellos que dieron su vida y con la sangre de Cristo y con también muchos mártires que dieron la vida por el Señor, ahora resplandecen en la gloria. Esa vestidura blanca es vestidura de triunfo, de luz, de pureza, de santidad, que se las otorgó el Cordero de Dios, Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Luego dice que del trono salen relámpagos y fragor y truenos. En la Biblia está muy asociado
esta imagen a la gloria de Dios. En repetidas ocasiones, especialmente en el libro de Ezequiel, el profeta habla de unas visiones especiales donde percibió relámpagos, truenos, fragor, dando a entender que la gloria de Dios se manifestaba y es la presencia de Dios. La gloria de Dios es la presencia de Dios. Continúa diciendo el texto que delante del trono arden 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. En cierto modo hace referencia también a los dones y los carismas del Espíritu Santo. 7 plenitud, perfección y esa gracia de los dones del Espíritu de Dios que también hacen parte de esa gloria y acción potencial de Dios sobre cada persona, sobre toda la creación. Posterior indica el texto diciendo, delante del trono, como un mar transparente semejante al cristal, que en medio del trono y en torno al trono aparecen 4 vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer viviente tiene aspecto de león, el segundo de toro, el tercero como de hombre y el cuarto viviente como de un águila que vuela alto. Estos seres vivientes, desde San Ireneo, se ha venido interpretando como los 4 evangelistas, Lucas, Marcos, Mateo y Juan. Por el contenido de su escritura, toman entonces la figura de estos textos, toman la figura de estos animales para simbolizar cómo vuela alto el águila. El gran teólogo San Juan, como en su escritura es bastante profunda y espiritual. Un Marcos que demuestra también la humanidad de Jesús, el hombre. Vemos también en Lucas cómo los sacrificios y elevar sacrificios al Señor era el modo de también de expiar pecados. Y aparece el toro como la simbología de aquel que es sacrificado y ofrecido a Yahvé Dios. Y vemos el león también, el león de la tribu de Judá, que hace referencia a Cristo, Mateo, mostrando también esa presencia especial de Dios, esa acción maravillosa del Señor, que va abriendo camino, dando paso a nuevas instancias. De modo que vemos a los evangelistas entonces adorando también en el trono, gozándose en el trono y glorificando al Cordero que está sentado a la diestra de Dios Padre. Y finalmente dice que los 4 vivientes decían y repetían de noche y de día, Santo, Santo, Señor Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que va a venir. Luego ve la visión, el autor sagrado ve en una visión a los 24 ancianos que se postran ante aquel que está sentado en el trono y lo adoran, arrojando sus coronas delante del trono. Es decir, esos 24 ancianos que ya han sido coronados con la gloria de Dios y que en ellos portan una corona de oro, dice el texto del Apocalipsis, arrojan sus coronas al suelo, postrándose ante aquel que está sentado en la diestra de Dios Padre, el Cordero Santo de Dios. Con esto indicamos cómo aquellos que ya han vencido, aquellos que ya gozan de Dios, aquellos seres que glorifican a Dios en su presencia, no son dignos y se humillan ante la presencia del Cordero. Aunque han sido coronados, sus coronas las arrojan ante aquel que es el Rey, que es Cristo. De modo, hermanos, que esta simbología nos tiene que llevar a nosotros a reflexionar en torno a cómo está mi señorío de Cristo en mi vida. Cristo es el Rey de mi vida, a quien yo me postro, a quien yo le adoro, a quien yo le sirvo. ¿Qué hay detrás de esas intenciones mías cuando yo quiero servir a Dios? ¿Qué beneficios personales será que quiero alcanzar? ¿O quiero obtener más bien la salvación de Dios? ¿O quiero también que sea amado, aceptado y conocido el Señor a través del testimonio que yo pueda dar? Es importante que podamos analizar quién gobierna nuestra vida, quién va delante de nosotros, a quién le servimos y cómo le estamos sirviendo. Postrémonos ante el Rey de Reyes, el Cordero Santo, Jesucristo, que ha vencido. Él es la roca, el refugio donde nos ponemos a salvo. Todo en el Señor,
Todo con el Señor, nada sin el Señor. A los pies de Dios, démoslo todo, conozcamos de Él, déjate amar por Él y sírvele con esa transparencia, con esa humildad y con ese entusiasmo de buscar la gloria de Dios y el beneficio en las demás personas. Él es el Rey a quien todo poder en la tierra y en el cielo se postran y dan gloria. Que Dios te bendiga, hermano, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.